Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 20 de mayo del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hemos tenido un tiempo maravilloso, extraordinario de alabanza, de adoración. Hemos tenido un tiempo también de oración, intercediendo por muchas causas que tenemos aquí en la Asamblea de los Santos, pero también hemos estado intercediendo por aquellos que están lejos, ¿verdad? Por amigos misioneros, pero también por un motivo particular que está en nuestros corazones. La semana pasada, pues ya hicimos pública, ¿verdad? Nuestra determinación y deseo que vamos a estar nosotros orando semana con semana con el propósito de plantarnos ya como una iglesia constituida, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Señor. Ya van prácticamente 3 años de Ministerios Voz que Clama, este grupo maravilloso que el Señor nos ha permitido plantar aquí en la Ciudad de México. Y bueno, usted puede reunirse con nosotros el día que usted guste, aquí es más que bienvenido, ¿verdad? Donde estamos estudiando hoy sábado el Evangelio de Juan y estamos ya en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y hemos sido muy bendecidos. Estamos apenas empezando, arrancando este texto. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Y doblemente bendecidos, amén. Amén. ¿Verdad? Porque el Señor nos ha dado muchas bendiciones, nos está haciendo grandiosas y preciosas promesas, ¿verdad? Grandes y preciosas promesas. Y yo no sé usted, pero yo estoy emocionado, ¿verdad? Esta semana yo he estado así meditando profundamente, meditando en la Escritura, ¿verdad? No sabemos qué es lo que Dios va a hacer, o más bien, sabemos qué es lo que Dios va a hacer, pero todavía estamos en el proceso de subir a la montaña, ver el horizonte, ¿verdad? Ver aquella tierra que el Señor nos va a permitir, pero antes de establecernos, tenemos que ser iglesia. Amén, amado. Amén. Amén. Y bueno, pues lo fundamental que toda iglesia en su mente, en su corazón debe tener es las Escrituras. Todo lo demás gira en torno a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios el sostén de toda congregación. No sé si me pueden confirmar el audio y video, todo bien, ¿verdad? Porque pues gracias a Dios recibimos apoyo también en esta semana para otros equipos que hemos estado consiguiendo y vamos a conseguir. Entonces pues vamos a seguir trabajando y perfeccionando el trabajo. Siempre vamos a apelar, iglesia, a la excelencia. Perfección nunca va a haber, pero lo que sí podemos apelar es a la excelencia. Dios es digno de nuestra excelencia. Amén. Amén. Y en este espíritu te animo a que me acompañes y los que puedan compartir las ligas hoy, pues échenme la mano con sus amigos conocidos en sus perfiles, háganlo. Y mientras tanto, acompáñenme al texto del Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a darle lectura, vamos a estar en este texto, creo que un par de semanas. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 12. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 12, cuando lo tenga dice amén. 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 Y nos unimos para darle lectura de manera unida, en concierto. La palabra del Señor dice lo siguiente. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Lo leemos juntos, amado. Dice el texto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no respondimos. Nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en esta hora a tu amor y cuidado. Te agradecemos, Señor, por esta reunión, por esta asamblea de los santos que semana con semana derramas bendiciones, promesas, Señor, y nos asegura, Señor, de que en Cristo Jesús habrá victoria. Pero solamente habrá victoria para la iglesia mientras sea obediente, mientras sea fiel, mientras atienda la voz de tu palabra. No habrá bendición, Señor, si estamos lejos de ti. Señor, si tú no vas con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Aparta de nuestro corazón todo ídolo, toda imagen en nuestra mente y corazón que intente asemejarse a algo cercano a ti, pero que no seas tú, Señor. El día de hoy te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos permitas, Señor, mirar tu rostro en la faz de Jesucristo, que así como Nicodemo podamos tener una conversación, Señor, contigo. Que podamos, Señor, escucharte, Señor, conocerte más. Y si en este lugar, Señor, si en esta reunión, si aquellos que ven, que escuchan, que comparten, que reproducen, aquí en el país o allende las fronteras, si hay alguno, Señor, que no ha nacido de nuevo, oramos, Señor, para que el poder de tu palabra haga el milagro de crear corazones nuevos. Renueva, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros. Crea un corazón nuevo que te alabe, que te ame, que te glorifique, que te obedezca. No es por lo que hacemos, sino por quién somos, Señor. Cambia nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén y amén. Mis amados, pues recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y estaremos compartiendo nuestras listas de reproducción de YouTube. Y usted escuchará esto más tarde en audio a través de SoundCloud y de Spotify. Platicaba con mi hermana Carla al respecto y este texto, esta sección del capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos va a llevar inevitablemente un par de semanas para sacar el mayor extracto posible. No podemos quedarnos aquí todo el tiempo que quisiéramos, pero sí podemos tomar la esencia de este texto y ser edificados a través de él. Si el Señor lo permite, la próxima semana, con la ayuda de Dios, estará con nosotros también el pastor Emanuel Castillo. Ya organizamos agendas y con la ayuda del Señor estará con nosotros la próxima semana. Y sé que le dará continuidad la próxima semana al mensaje que estamos tratando y nos ayudará a encaminarnos a la voluntad de Dios. Amén. ¿Trajo usted su Biblia hoy? Amén. ¿Trajo usted con qué apuntar? Amén. Qué bueno, porque vamos a estar viendo cosas muy importantes y vamos a estar retomando un poquito de lo que vimos la semana pasada. Mis amados, Dios no recicla. Él no pone parches. Él no hace remiendos. Él no barre por encimita, como dicen por ahí, por donde ve la suegra. Él no arregla ni compone. Él hace nuevas todas las cosas.
Él no le gustan las cosas superficiales. Él hace nuevas todas las cosas. Eso significa que para el Señor todo lo viejo, todo lo que corresponde a la carne, al mundo o al viejo hombre, tiene que irse. Es por eso que la iglesia de Cristo tiene que estar en una constante reforma, en una constante revisión de su corazón y de sus prácticas. No sea que nos encontremos como Nicodemo, aparentemente cercanos, pero espiritualmente lejos. Mis amados, para el Señor, todo lo que huele a carne no sirve. Todo lo que huele a carne no sirve. Tiene que morir. El Señor nos ha dicho que es necesario que muramos a nuestra carne. Y en esto consiste la radicalidad del Evangelio, mis amados. El mensaje que nosotros predicamos no es muy agradable. Carnalmente no es agradable. No es popular. Es por eso que es antitético. Es totalmente contrario que la iglesia pretenda ser amiga del mundo. El mensaje que tenemos no tiene nada que ver con el mundo. El mensaje que predicamos no tiene nada que ver con el mundo. El cristiano no puede ser amigo del mundo, no puede estar contento con lo que ofrece este mundo, con el engaño de Satanás, ni tampoco con los deleites de la carne. Batallaremos siempre con eso mientras estemos aquí, pero debemos estar en constante oposición. El mensaje del Evangelio es radical. No te permite andar a medias tintas. ¿Eres o no eres? Es por eso que para mucha gente nuestro mensaje, como dijimos la semana pasada, es locura, es insensatez. El Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al 7, no lo busque, usted lo conoce, nos apunta a ser radicales. Porque no hay terceras opciones para el Señor. El capítulo 7 nos dice que solamente ¿cuántos caminos hay? Dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición. Hay dos puertas, una amplia y una estrecha. Hay dos árboles, uno bueno y uno malo. Y desde luego, si hay árboles, hay frutos. Un fruto bueno y un fruto malo. Y cada uno corresponde a su debida naturaleza. No hay terceras opciones. No hay un punto intermedio en el que puede ser medio mundano, medio cristiano. No existe esa alternancia. El texto también nos dice que hay dos cimientos. Hay dos formas en las que tú puedes edificar tu vida y tus proyectos de vida, considerando la voluntad del Señor o ignorándola. ¿Cierto o no? Y ambos tendrán sus consecuencias. Las enseñanzas del maestro son muchas en sus parábolas, pero nos invitan a examinar los resultados de nuestra fe. El que quiere ganarlo todo, debe primero perderlo todo. Debe despojarse, dejar de aferrarse. Para los que quieren ganar el reino, esos son los que lo venden todo. Todo lo mundano, todo lo pasajero, por lo valioso, por lo eterno. El que quiere ser discípulo no puede ser independiente. No puede andar por su lado. No puede ser autosuficiente, todo lo contrario. El discípulo debe de ser completamente dependiente y necesitado. ¿Dependiente y necesitado de quién? De Cristo. El discípulo de Cristo debe negarse a sí mismo. Los discípulos verdaderos siguen a Cristo, aprenden de Cristo, guardan la palabra de Cristo, aman su palabra. El que quiere ser siervo debe recordar que no es un empleado sindicalista. No entras a las 8 y sales a las 6. No tienes pago de utilidades. A veces no hay ni vacaciones. Pero hay ricas y abundantes bendiciones para los que sirven a Cristo. El Señor, el siervo, no puede exigir sus derechos. El que es siervo debe saber que no es libre para hacer lo que él quiere. Que la prioridad en el reino no es su voluntad.
sino la voluntad de su Señor. ¿Usted lo cree? Amén. El que es siervo debe saber una cosa, también es esclavo. Y el que es esclavo sabe que tiene un amo y tiene un dueño, que ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, usted y yo le pertenecemos a Cristo. Los verdaderos siervos obedecen, ya que su meta principal es agradar a su Señor. El que quiere ser cristiano, o mejor dicho, el que verdaderamente es cristiano, no puede ser falso. Hay billetes, ¿verdad?, que usted los recibe y parecen que son genuinos, parece que son reales, dan la pinta de serlo. Y qué bonito es recibir un billete falso, ¿verdad? Qué chulada es recibir un billete falso, ¿verdad? Que recibes, que te dan un pago, que recibes un cambio y después resulta que pues nada más es puro papel. Que realmente el dinero es eso, no es papel. Pero a final de cuentas no tiene el valor que dice tener. Mis amados, el verdadero cristiano se identifica y lo identifican como seguidor de Cristo. Pero para lograr todo esto de lo que estamos hablando, para lograr ser discípulos, para lograr ser siervos, para lograr ser aquellas personas que lo ganan todo en el reino, usted primero debe ser hijo, hija de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque usted no puede aparentar ser su hijo. ¿Tú sabes quiénes son tus hijas? Sí. O sea, ¿podrías confundirlas con otras? No. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que son tuyas? Es porque las parí, ¿no? Las identifico ¿Por qué? ¿Pero por qué sabes que son tus hijas? porque físicamente se parecen a mí. Se parecen a ti, ¿ok? ¿Qué más? Porque hablan igual que yo. ¿Ok? ¿Los conoces? Les conoce, ¿verdad? Hay una dinámica de relación más íntima. ¿Sí me estoy explicando? Usted no puede aparentar ser hijo. ¿Lo es o no lo es? ¿Por qué te estoy diciendo esto, mi amado, mi amada, a la luz de lo que estamos estudiando? Porque Dios no se contenta con la superficialidad. No está satisfecho con que usted parezca cristiano. No está satisfecho con que usted suene cristiano. Con que usted se asemeje a que es cristiano. Usted tiene que serlo. Y para hacerlo, usted necesita nacer de nuevo. Amén. Amén. Yo le dije la semana pasada que este estudio iba a ser intenso, pero sobre todo que nos iba a exprimir como limoncitos, como naranjitas, toronja, bueno, un poquito amargo, mandarina también, no sé, nos va a exprimir de una manera en la que va a sacar muchas cosas muy buenas de nosotros, pero probablemente, estoy seguro, nos va a poner santamente incómodos, nos va a poner en la esquina en la que, ¿seré? ¿No seré? Y eso es bueno, porque el verdadero cristiano siempre se está examinando, siempre se está preguntando cómo estoy el día de hoy. Amén. Amén. Por eso la conversación del capítulo 3 que Jesús sostiene con Nicodemo es la conversación que tú y yo tenemos que tener con Dios constantemente. Nosotros los hombres somos muy guandajones. O sea, si nosotros tenemos que ir al médico, vamos hasta que literalmente traemos las tripas de fuera, hasta que se nos está cayendo la cara, o hasta que algo nos duele, ¿verdad? Hasta que ya tenemos ahí algún problema en particular. Las mujeres no, las mujeres son más atendidas en ese tipo de cosas, están checando más constantemente. Pero el cristiano tiene que ser una persona que va constantemente a Cristo, a revisarse, a ver cómo anda su fe, si realmente está en Cristo o no lo está. Por eso, mi amado, esto es importante si tú quieres saber, garantizar y asegurar tu fe y tu salvación.
Por eso en nuestro estudio vamos a estar caminando acerca del nuevo nacimiento. Y bueno, vamos a nada más rápidamente, vamos a repasar un poquito así, 5 minutos, los versículos que vimos la semana pasada del 1 al 3. Le doy lectura y me sigas con tu vista. Si tienes alguna duda, pues aquí la resolvemos rápidamente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿qué? Si Dios no está con él. Si no está Dios con él. ¿Qué responde el maestro? ¿Qué responde Jesús? De cierto te digo, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como primer punto, mis amados, tenemos que comprender la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es necesario, es un requisito indispensable. ¿Por qué es necesario? Porque no es negociable. Porque no hay otra manera de entrar al reino, de ser cristiano. Como lo vimos la semana pasada, el evangelista nos dice que Nicodemo era un hombre. Y esto nos recuerda que la responsabilidad de la salvación es personal, es individual. ¿Amén? Amén. Esto es necesario que tú lo sepas, porque toda persona, todo ser humano va a responder tarde o temprano aquí o delante del Señor, delante de su trono. ¿Jesús será tu abogado o será tu juez? Esa es la pregunta que tú tienes que responderte. Por eso es necesario que todo hombre venga a Cristo. El texto también nos dice que Nicodemo era un fariseo. Y hemos hablado un poquito acerca de estas personas que observaban estas prácticas religiosas, ¿verdad? Y el punto aquí es darnos cuenta de que nosotros a veces podemos ser un poquito fariseos. ¿Viste que dije poquito? Porque los estimo, los quiero y los respeto, ¿verdad? Somos a veces un poquito fariseos. A veces como que te pones ahí tus borlas, ¿verdad? A veces un poquito como que te rasgas las vestiduras. A veces nos ponemos muy severos con los pecados ajenos y muy laxos con los nuestros. Eso casi no pasa, ¿verdad? Porque aquí todos son ángeles, ¿verdad? Pero la realidad, el Señor Jesús nos dice acerca de la observancia de nuestra fe y de nuestra religión. Dice Mateo 23:3, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todos nosotros, mis amados, somos un poquito fariseos. Somos un poquito incongruentes en nuestra fe. Somos un poquito discrepantes. Eres una cosa aquí y otra cosa allá. Dices una cosa y haces otra. Todos lidiamos con esa dosis de incongruencia, así como Nicodemo. Pero la realidad es que el Señor Jesús dice claramente que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ¿quién? Que la de los fariseos. Y recuerde usted que los fariseos oraban, ayunaban, también enseñaban, estudiaban, hacían misioneros, ¿verdad? Y a veces ya midiéndonos un poquito con los fariseos, pues ya nos torcieron a unos cuantos, ¿verdad? Ya nos torcieron. Porque a veces ni una cosa ni la otra hacemos, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante que sepamos esto? ¿Por qué el evangelista nos está subrayando que este fariseo vino a Cristo? Bueno, porque, como le decía mi amado, Dios no se contenta con lo superficial, Dios no se contenta con lo que parece, con lo que suene, con lo que se asemeja. Todo lo que los fariseos observaban o querían observar, ¿estaba mal? No, estaba bien. El problema es que ellos solamente se quedaban, ¿qué? En lo de afuera, en lo externo. Y no lidiamos con el verdadero problema que es interno, del corazón. ¿Amén? Amén. Tiene usted la autoridad santa para pellizcar a su hermano o a su hermana a un lado, ¿verdad? Y si se duerme, pues nada más ronque para que yo sepa que ahí vamos, ¿verdad?
Mis amados, sabemos nosotros entonces que todo ser humano debe venir a Cristo, que la religión no salva porque ser fariseo no era suficiente. Imagínate si los fariseos, que eran los más estrictos, no era suficiente, ¿qué se espera de nosotros? Así que la religión no es suficiente para ser salvo. También nos dice que era un principal entre los judíos, arcón. Nos está hablando la palabra griega de una persona importante, un magistrado, un juez, una persona de reputación política. Mis amados, no importa la importancia social que tengas o la reputación humana que tengas entre las personas, eso no es suficiente para ser salvo. ¿Ibas a comentar algo? Nicodemo quizá también llega como diciendo de maestro a maestro, rabí, pero no se pone en una manera humilde, sencilla, casi de iguales, ¿no? Claro. Entonces, esa es una parte también en la cual Nicodemo va a ser confrontado en esa parte. Mis amados, no es suficiente nuestra reputación, nuestra posición social, económica, nuestra posición incluso en la iglesia, porque usted puedes ir a una iglesia y no ser salvo, puede llevar la Biblia, estudiar teología y no ser salvo, no haber nacido de nuevo. Al Señor no le impresionan nuestros logros, nuestros títulos, nuestras condecoraciones. Delante de Él todas las glorias que los hombres aspiran palidecen. No valen nada, son tierra, son arena. El texto continúa diciéndonos que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dedujimos, ¿verdad?, algunas cosas la semana pasada acerca de por qué Nicodemo había ido a buscar a Jesús de noche, por diversas razones, ¿verdad?, de tiempo, de interés, quizás de vergüenza, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el punto aquí es esto, y es que Nicodemo mostró una profunda inquietud e interés en la persona de Cristo. Le reconoció como maestro, reconoció que había venido de Dios, reconoció que las señales que hacía solamente podía hacerlas Dios. Incluso agregaríamos que al parecer Nicodemo no era el único que pensaba esto. Él dijo, sabemos. Perfecto, maravilloso, excelente. Nosotros diríamos, hermano Nicodemo, pásele por favor. Bienvenido, hermano Nicodemo. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Le dijo eso? No. Porque al Señor Jesús no lo engañamos con lo superficial, con lo que se parece. Mis amados, muchos hoy reconocen, entre comillas, a Jesús como maestro, pero no son sus discípulos. Muchos reconocen que viene de Dios, pero no son creyentes. Muchos reconocen sus obras, pero no se arrepienten. Muchos dicen, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Cristo, hemos leído la Biblia. Pero mis amados, el mero conocimiento no es suficiente. Usted puede tener todo eso y estar muerto espiritualmente. Entonces, usted me preguntará, hermano, ¿y entonces? Si todo eso no es suficiente, entonces ¿quién puede ser salvo? Y el Señor Jesús responde en el versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya no voy a tener que explicar esta parte acerca de esta repetición del de cierto te digo, porque creo que ha quedado claro que es un énfasis de algo de suma importancia que requiere suprema atención. Así que cuando tú veas esta repetición de cierto, tú sabes que esto es lo que tienes que prestar mucha atención. Amén. Amén. Humanamente, si se dependiera de ti o de mí, si tú hubieras conocido a Nicodemo, tú hubieras dicho, claro, él puede ser cristiano, es más, ya es un cristiano. Nosotros, ¿por qué? Porque juzgamos las cosas, vemos las cosas con los ojos humanos, pero Dios ve más allá. ¿Dios qué ve? El corazón. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué, mis amados? Porque para poder ver el reino de Dios, usted no necesita lentes.
¿Sí me entiende? Para poder ver el reino de Dios, usted no necesita lentes, necesita nuevos ojos. Usted no necesita sentir algo. Usted no necesita un nuevo corazón. Un trasplante de corazón. Un trasplante de pulmones. Usted necesita cambiar radicalmente todo su ser. Usted no necesita hacer algo más o hacer algo menos. Usted necesita morir y cambiar de naturaleza. Ahora, yo no sé tú, pero yo no conozco muchas personas que un día digan, bueno, hoy voy a cambiar de naturaleza. Que dispongan por su propia voluntad, decir, bueno, hoy me levanté con ganas de cambiar de naturaleza. Bueno, existen personas medio atrofiadas, ¿verdad? Que se sienten, que hoy amanecen diciéndose que se sienten mujeres, ¿no? Que se autoperciben, ¿no? Pero la realidad es que por mucho que se disfracen, ¿cuál es la realidad? Siguen siendo lo que son. El hombre no puede cambiar lo que es. No lo puede cambiar. Necesita algo más. Es imposible e incomprensible para el hombre el nuevo nacimiento. Por eso este estudio va a ser difícil. Por eso yo sé que el café que te van a dar es muy cargado. Lo necesitas. Mis amados, el nuevo nacimiento es sobrenatural. Apúntalo por ahí. El nuevo nacimiento es sobrenatural. El versículo 4 dice lo siguiente. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Imagínate si con todo esto que te estoy comentando Nicodemo se queda, no entiendo. Y yo estoy seguro que tú estás a veces igual de perplejo, ¿no? O sea, ¿what? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Digo, yo sé que es el sueño de todas las damas, ¿no? Rejuvenecer, ¿no? Y uno que otro que ya rompe la talla y los pantalones. No estás tú para saberlo, pero una vez doblé una de las sillas del templo. Me senté y las patitas se hicieron así. Dije, ya no tengo el cuerpo juvenil que tenía antes. Ya, eso ya quedó en el pasado. Nicodemo se pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Biológicamente eso se puede, mi estimada? No. Digo, la ciencia hace muchas cosas extraordinarias, porque Dios le ha dado mucha sabiduría a ciertas personas. Y a veces los científicos también se les bota la canica y hacen cosas abominables. Pero la realidad es que ellos no pueden recrear esto. Ellos no pueden hacer esto. Hay límites. La naturaleza tiene límites. Dios ha puesto límites. Por eso enfatizo la terminología, que el nuevo nacimiento es sobrenatural. Está por encima y supera por mucho las reglas de la naturaleza. Por eso es muy importante que tú analices lo que te estoy diciendo, porque el nuevo nacimiento no es algo que puede hacer el hombre. Ojo, mucha atención. Si lo puede hacer el hombre, no es de Dios. Si lo puede hacer el hombre, no es de Dios. Entonces no es sobrenatural, ¿estás de acuerdo? Si lo puede hacer el hombre, ¿es sobrenatural? No. No. Dios no hace las cosas como las hace el hombre. Él supera por mucho lo que los hombres pueden hacer. ¿Te acuerdas de Abraham y Sara? ¿Qué promesa les dio Dios? Tener hijos. Y ellos eran unas fragantes lechugas de juventud. No, pues ya estaban cebollines. Ya eran de la cuarta adolescencia. 100 años. Ya andaban por ahí de los 100. Y vea, Abraham todavía era de los modelos clásicos, todavía aguantaba batallas, ¿no? Era un Ford del Génesis. Estaban chamacos cuando fueron a avisar. Claro, evidentemente, en aquellos tiempos todavía la edad de los 80 años, pues todavía estaban muy recios, ¿verdad? ¿Ibas a comentar algo?
Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver un ejemplo de cómo Dios hace las cosas, ilustrándote lo que te voy a decir. Abraham y Sara reciben una promesa de que el Señor les va a dar un hijo, ¿no? ¿Y Sara qué es? Se empieza a reír. No sé si por el hijo o por Abraham. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios supera las expectativas humanas. Dios no hace las cosas como las hacen los hombres. ¿Por qué? Porque Sara quería hacer las cosas de manera ¿qué? Humana, terrenal, natural. Por eso le dice, pues es que yo ya no funciono y pues tú quién sabe. Y pues pues aquí está mi esclava Agar, ¿verdad? Y creo que no le dijeron 2 veces a Abraham. Entonces, pues evidentemente, y evidentemente tuvieron un hijo, pero no era de acuerdo a la promesa, porque la promesa de Dios, ¿qué era? Sobrenatural. No podía ser Ismael el hijo de la promesa porque Dios lo había prometido. Y si lo puede hacer el hombre, no es de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Por lo tanto, más tarde sabemos que tiempo después, ya en obediencia, ya en jalada de orejas, el Señor cumple su promesa. Entonces, Dios hace las cosas de una manera ¿qué? Sobrenatural. Las obras de Dios superan por mucho, infinitamente, la calidad y la eficacia de las obras de la carne. Por eso, mis amados, el nuevo nacimiento no se puede producir por medios humanos. Nicodemo, cuando le dicen esto, está ¿qué? Estupefacto. La radicalidad de la declaración de Jesús es desoladora. Nada es suficiente entonces. Pero Nicodemo es un hombre erudito, ya dijimos que es un fariseo, ya dijimos que es un hombre principal entre los judíos, por lo tanto era un hombre instruido, pensante, racional, de letras. Era un hombre que pensaba y Nicodemo está armando ese rompecabezas de lo que le está diciendo el maestro. Y por eso él dice, ¿cómo? Explícame, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él hace el esfuerzo cognitivo de pensar. Y yo sé que tú, mi amado, mi amada, cuando te predicaron a Cristo, hiciste el esfuerzo de pensar, de razonar ciertas cosas que en ese momento no las podías entender. Cuando tú le predicas a otras personas, les hablas de la palabra, les hablas de Cristo, parece que les estás diciendo una tontería. No las pueden razonar, no las pueden entender, su mente no les permite ir más allá. Y ahorita que tú ya estás en Cristo, dices, eureka, claro, es obvio. Lo ves con mucha claridad, dices, porque nadie lo puede ver. ¿Te das cuenta? Pastor, Dígame. creo que Jesús también tumba a este Nicodemo cuando dice el que no naciere de nuevo. No está diciendo el fariseo que no naciere de nuevo. Como si le tumba ahí la religión, le dice el que no, o sea, todos. Entra todo el mundo. En esa declaración universaliza la imposibilidad humana de ser salvo. ¿El hombre puede ser salvo por sus propios medios? No solamente los fariseos. O sea, no, es muy interesante. O sea, no está diciendo, bueno, ningún fariseo entrará. No, la realidad es que no está pasando esto. Lo que está diciendo es que ningún ser humano que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis amados, Nicodemo no tiene la capacidad de entender. Porque sus preguntas obedecen a un pensamiento humano, terrenal, carnal. ¿Por qué él piensa así? ¿Por qué él piensa de esta manera? Bueno, porque es un ser humano carnal. Pero lo que Dios hace es sobrenatural, no está regido, sujeto por la naturaleza, no está bajo los rigores de la creación caída. No puede ser comprendido carnalmente por nuestra mente y pensamiento. Observa lo que dice 1 Corintios 2:14. ¿Trajiste tu Biblia? Rápidamente sácala, por favor. 1 Corintios 2:14 dice el texto. Pero el hombre natural no puede, dice, no percibe. ¿Te das cuenta? El hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son?
¿Y qué pasa? No las puede entender, porque se han de discernir ¿de qué manera? Espiritualmente. ¿Te das cuenta? Nicodemo era un hombre natural, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, para él son locura, no las puede entender porque todavía no mora el Espíritu Santo con él. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice más adelante Tito capítulo 1 versículo 15. Tito 1:15 dice el texto: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, ¿qué dice? Nada les es puro, pues hasta su mente, ¿y qué pasa? Su conciencia están corrompidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es necesario nacer de nuevo para poder entender la mente de Cristo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo aquí, mi amado, mi amada? Debemos, si tú has nacido de nuevo, yo sé que hay cosas que todavía no entiendes, o hay cosas que estás entendiendo, porque eso es normal, pero lo esencial lo comprendes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es algo que una persona no nacida de nuevo no puede entender. Ellos ven las cosas con una mente, su mente está caída. La obra del nuevo nacimiento no puede ser entendida por las mentes incrédulas porque afirmamos que es sobrenatural. Está muy por encima de lo que el hombre puede hacer. Observe, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, regrese al Evangelio de Juan, y te acuerdas que lo vimos en el capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice el texto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? La potestad, el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esto no es para todos. Es para los que creen en Cristo, los que creen en su nombre. Ahora nos está dando la característica de cómo nacen de nuevo. Dice, no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, ¿están dentro del rigor de lo natural? Es sobrenatural, ¿verdad? Porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya te aburriste? No. Qué bueno, ya vamos a acabar. Entonces, ¿podemos afirmar, mis amados, que el nuevo nacimiento es necesario? ¿Amén? Amén. ¿Podemos afirmar que el nuevo nacimiento es sobrenatural? ¿Lo crees? Amén. ¿No lo puede hacer el hombre? No. Y es imprescindible, imprescindible para vivir en el reino de Dios. Es sobrenatural porque solo Dios puede obrar en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Y sobre todo, mis amados, y lo más importante, ¿sabes por qué es sobrenatural? Porque el principal medio que Dios usa para lograr el nuevo nacimiento, ¿sabes cuál es? ¿Cómo Dios nos hace nacer de nuevo? Por medio de su palabra. No hay nada más sobrenatural, no hay nada más poderoso debajo del cielo que la palabra de Dios. Aquí está el poder de Dios contenido. Aquí está la verdad de Dios. El poder sobrenatural de Dios está en su palabra escrita. ¿Tú lo crees, mi amado? Entonces apúntale por ahí, porque el nuevo nacimiento es escritural, es bíblico. Ninguna persona puede nacer de nuevo fuera de la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sin la palabra de Dios no hay personas que nazcan de nuevo. No hay salvación, no hay convertidos. Esto, mis amados, perdón, lo siento, tengo que decirlo, esto es un martillo. Es una bola de demolición contra todo este evangelismo posmoderno, superficial, emocional, melancólico.
Mis amados, sin la palabra no hay nuevos nacimientos. No es a través de la emoción, no es a través de que te caes de espaldas, no es a través de ninguna experiencia emocional. Eso puede venir, pero lo fundamental es que venga el Espíritu Santo a través de su palabra en tu vida. Antes tú leías la palabra y no entendías nada, era locura, era insensatez, es más, aborrecías su palabra. Y el Espíritu Santo, por medio de su palabra, derribó tu alma, tu mente, tu corazón. Te puso de rodillas. Es más, te derribó en el piso y te levantó como una nueva criatura. Cuando tú te volviste a levantar a leer, todo era tan claro como el cristal. Amén. Amén. ¿Pasó o no pasó? Amén. ¿O soy el único? No. Eso no lo puede hacer el hombre. Observa lo que dice el texto. Versículo 5. ¿Lo lees conmigo? Respondió Jesús: de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más vemos esta repetición, amén, amén, de cierto, de cierto. Así que esta declaración que está haciendo es ¿qué? Muy importante. El Señor nos recuerda la importancia de que este es un asunto personal, individual. Dice, el que no naciere. No está alejando a los fariseos. No está hablando de un grupo en particular. No está hablando de hombres, mujeres o niños. No está hablando de ningún color. No está hablando de ningún grupo. Está hablando de toda la humanidad. El que no naciere, ¿de qué? De agua y del Espíritu. Aguántame ahí porque esto necesito toda tu atención y toda tu concentración al respecto. Este texto es importante para nosotros porque ha sido luz de muchas interpretaciones, principalmente cuando se habla acerca del agua. Principalmente la primera línea de interpretación está hablando del nacimiento natural, es decir, todos nosotros nacemos y venimos inmersos en agua, en líquido amniótico. Pero esta lectura que estamos haciendo aquí no está hablando de un nacimiento natural, por lo tanto esa interpretación puede ser descartada. Lo que está hablando aquí Jesús no es de un nacimiento natural, es de un nacimiento espiritual. Por lo tanto no está hablando de este tipo de agua. Segundo, otra lectura que se puede hacer del agua, ¿cuál crees que es? No todos, clase. ¿El bautizo? Puede ser, ¿verdad? Otra lectura, la más común que las personas utilizan para interpretar este texto, piensan que está hablando del agua del bautismo. Y yo quiero que ustedes, ¿cuántos aquí son bautizados? Levanten la mano. No hay aquí alguien aquí que me falte. Bueno, hay 2 personas. Ya merito. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Allá también Peter, ¿verdad? Exactamente. Estoy orando en eso, papito. Yo estoy detrás de ese asunto. Ya van 3, tengo ahí notados mis 3. En fin. Alguien que me explique, por favor, ustedes que son teólogos, ¿qué es el bautismo? Es desprenderse de tu antiguo pensar, de tu cuerpo, de la forma carnal como pensabas. Cuando el Espíritu ya mora en ti, tú cambia tu actitud, cambia tu pensamiento, tratas de ser lo mejor o el mismo Espíritu te va guiando. Ok, eso es lo que, a la luz de lo que usted nos está comentando, es el significado. Sin embargo, ¿qué es el bautismo? Nuevo nacimiento. No, es que mora. ¿El bautismo es nuevo nacimiento? Pregunto. ¿Muere el viejo hombre? ¿Es el nuevo nacimiento? Sí, ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? yo digo que sí. Yo digo más bien, ¿qué es lo que dice la Escritura? Eso es más importante. Ahora, recordemos entonces que el bautismo solamente es un ritual. ¿Me explico? Es un ritual externo. Es un acto visible que testifica que nosotros profesamos fe. Fe en el Señor Jesucristo. ¿Me explico? ¿Ibas a comentar algo? Acerca de esto del bautismo, está una cita en Ezequiel, Muy bien. capítulo 36. Creo que es 37 más bien.
No, 36, versículo 25. Dale. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, ese texto, ojo, ¿no está hablando del bautismo? Es en este caso referente a, pero está haciendo, si le das el contexto, es referente a No, esto. ¿está hablando del bautismo, sí o no? Pues no necesariamente aquí. No necesariamente, ¿me explico? Ahora, exactamente. Esto es a lo que quiero ahorita llevarlos al razonamiento. Hay dos líneas de interpretación. La primera habla del nacimiento natural por medio del agua natural. Y el segundo, otra línea de interpretación, es a través de el agua del bautismo. Sin embargo, esa interpretación no encaja con lo que está diciendo aquí, porque ciertamente los que son bautizados ya nacieron de nuevo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. El bautismo, el participar del ritual del bautismo, ¿te hace salvo? No. No. Tú participas, ¿por qué? Porque ya eres salvo, ya has nacido de nuevo. Entonces, ¿encaja con lo que está diciendo aquí? No, no encaja. Ahora, ¿el malhechor al lado de Cristo se bautizó, No. pero nació de nuevo? Sí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en este contexto sí es muy importante que entendamos que no se está refiriendo a este tipo de agua bautismal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el Señor hablaría del agua del bautismo si todavía el bautismo cristiano no existía? ¿Me explico? Todavía no era algo que aplicaba la iglesia. ¿Por qué le estaría hablando de esto? Ahora, déjeme decirle una cosa. Jesús no bautizó a nadie. Juan capítulo 4, versículo 2, más adelantito, y usted lo ve, dice Jesús, aunque Jesús no bautizaba. Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Bueno, hermano, entonces, ¿a qué se refiere esta declaración? Mis amados, aquí nos está hablando del medio, el recurso, el poder que hace posible el nuevo nacimiento. Y el medio y el recurso es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros de esta interpretación y no de las otras? Mis amados, porque si usted no comprende algo acerca de un pasaje, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Mirar el consejo global de las Escrituras. La Biblia se interpreta ¿qué? A sí misma. Por lo tanto, si algo no es comprensible, tenemos que mirarlo de manera global. Saque su Biblia, vamos a leer bastante. Acompáñeme al texto del Salmo 19, del 7 al 9. ¿Y vas a comentar algo? Sí, sí habla del bautismo. Esta parte. ¿Estás seguro? Sí. ¿Porque lo dices Scofield o porque lo dices tú? La palabra. ¿Por qué? Hechos capítulo número 2, versículo 38 y 39. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y qué es lo que está afirmando ahí? Ahí está. O sea, el bautismo no salva. El bautismo solamente es una señal visible de la salvación ya concretada, del nuevo nacimiento. ¿El nuevo nacimiento es visible o es invisible? Es interno. Yo no puedo ver si tú eres salvo o no eres salvo, si eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo. Eso se va a ver más tarde ¿con qué? Con tus frutos, con tu conducta. Pero yo no puedo verlo. ¿Sí me explico? Ahora, el bautismo, insisto, es una decisión personal del creyente de manifestar fe, obediencia y testimonio de su fe. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 2, después del acontecimiento de Pentecostés, predica con la palabra de Dios, y después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esa multitud? ¿Cuál es el medio para el nuevo nacimiento? ¿El bautismo o la palabra? La palabra es el medio, el bautismo es la afirmación.
¿Sí me estoy explicando? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Y yo te voy a contar mi opinión, te voy a decir lo que dicen las escrituras. Para que no digas, es que el hermano nos dijo. No, la Biblia dice. Ya sabes que a mí no me gustan esas cosas. Acompáñame al Salmo 19. Este es un salmo que exalta la palabra de Dios. ¿Ya te aburriste? No. Ya vamos a acabar. Dice el texto, Salmo 19, versículos del 7 al 9. Esta fracción del Salmo nos habla de las características de la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. La ley de Jehová, ¿qué dice? Es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? ¿Qué hace? Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? ¿Qué hacen? El precepto de Jehová, ¿qué es? ¿Qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio. ¿Qué hace? Permanece para siempre. Los juicios de Jehová, ¿cómo son? ¿Verdad? ¿Y qué son? Justos. ¿Te das cuenta? Está describiendo aquí el lenguaje del salmista, el lenguaje poético de la escritura, describe a la Biblia de muchas maneras. Dice que cuando habla de la palabra, dice que es la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos describe las características de la palabra, dice que la palabra es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdadera. ¿Lo crees? Amén. Ahora, cuando nos habla de lo que hace, dice que convierte el alma. ¿Qué hace? Convierte el alma. No el bautismo. El bautismo no convierte el alma. ¿Qué más hace? Hace sabio al sencillo. ¿Por qué Nicodemo no entiende? Porque todavía no le ha dado sabiduría. Y era sacerdote. Y más adelante que le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto, papito. Pues esto es de lo básico, está en la escritura. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué más hace la palabra? Alumbra los ojos. Permanece para siempre. Siempre es justa. ¿Te das cuenta el poder de la Sagrada Escritura? Vamos a ver más evidencia. Puedes mirar a la luz de este sencillo texto el poder de la palabra para transformar. ¿Sí estamos de acuerdo? Acompáñame por favor a otro salmo extraordinario. No lo vamos a leer todo porque está muy mandado, pero vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 19. Vamos a ver unos cuantos versículos. 119, perdón. 119. Dice el texto en el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Son bienaventurados, ¿qué dice el versículo 2? Los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Más adelante, el Salmo 119, versículo 9. Observa lo que dice acerca de la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará? Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven qué? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Estamos de acuerdo? Podemos ver, este salmo es un salmo que yo te animo a que lo leas con más amplitud, porque es una oda, es una alabanza a la palabra de Dios, a la excelencia y al poder de la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Isaías 29, 18, para que sigamos viendo el poder de la palabra para transformar el corazón. Isaías 29, 18 dice el texto, en aquel tiempo los sordos ¿qué? Oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Esto es algo que puede hacer el hombre? No. Es algo que solamente, ahora, ¿oirán para qué? Oirán las palabras del libro. Es el poder de la escritura transformando. Más adelante, Jeremías 23, 29. Dice el texto, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
¿Te das cuenta la analogía, la ilustración de lo que está diciendo aquí el profeta? ¿Para qué es el fuego? Para quemar, ¿verdad? Para fundir. El martillo que dice que quebranta la piedra. ¿Cuántas veces, mi amado, mi amada, la palabra de Dios no golpea como martillo tu corazón y te quebranta? Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en los corazones. Fundir lo que está endurecido, quebrantar lo que está rocoso. Observa más adelante Ezequiel capítulo 37. Este gran capítulo del valle de los huesos secos. Ezequiel 37 del 4 al 5. Observa lo que dice aquí el Señor a través del profeta. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué? Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién da el nuevo nacimiento? ¿Cuál es el medio? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso no puede tener sustento este tema del bautismo. ¿Te das cuenta a la luz de esto? Nada más estos sencillos textos que nos están ilustrando el efecto de vida y salud que produce la Escritura. ¿Te das cuenta? ¿Ibas a comentar algo? Cuando la samaritana también le dice, dame de beber de esa agua, ¿no? Claro, y está hablando esencialmente del Espíritu Santo, pero ¿por qué? Porque recibió la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas 8:11. Mis amados, si tú quieres traer a alguien a Cristo, no es a través de juegos, no es a través de entretenimiento, no es a través de medios humanos, es a través de la Escritura. Y el Nuevo Testamento ilustra la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas 8:11 dice, esta pues es la parábola. ¿Qué dice? La semilla, ¿qué es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, la semilla, para que brote, para que eche raíz, para que haya fruto, para que haya resultado, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser sembrada, tiene que ser plantada. Exactamente, hay vida en esa pequeña partícula, en esa pequeña parte, hay vida, pero esa vida necesita ser plantada en el corazón. La palabra tiene que ser predicada, si no, no puede haber nuevo nacimiento, mis amados. A lo largo de los evangelios, el maestro enfatiza el poder de vida que hay en la palabra de Dios ilustrado por la semilla. El Señor Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar e ilustró el tipo de terreno del corazón. Pero el poder, ¿en qué está? ¿En el sembrador? ¿En dónde está el poder? En la semilla. ¿Por qué? Porque el poder y la bendición, ¿dónde está? En la semilla, que es la palabra de Dios. Cuando habla de la semilla de mostaza, ¿verdad? La vida ahí está. No está en el que la planta, sino está en la semilla. Es por eso que aquí está la semilla, mi hermano. Plántala. Aquí está el poder para salvación, para nuevo nacimiento. Aquí está. Si estamos de acuerdo, no puede haber otro medio. Fíjate lo que dice. Vuelve al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 3. El maestro le dice a sus discípulos lo siguiente: ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Mis amados, ¿para qué se usa el agua? Para limpiar.
Este efecto, esta analogía del agua tiene que ver con limpieza. Mis amados, la palabra de Dios nos limpia. Más tarde, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando en el capítulo 5 a los Efesios capítulo 5, va a decir a los maridos que limpien a sus mujeres por medio del lavamiento del agua por la palabra. El Nuevo Testamento va a ilustrar a la palabra como el agua que limpia, que crea, que sana. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús declaró que los suyos estaban limpios. ¿Por qué? ¿Porque se habían bañado? No. Por la palabra. Pedro no entendió eso, por eso le dice, por favor, pues échame shampoo y de una vez. No, él entendía una limpieza cosmética, pero la limpieza de la que estamos hablando es por medio de la palabra. Yo sé que tú lidias con pensamientos, emociones, sentimientos, lidias con muchas cosas, pero cuando tú dejas que la palabra sature tu mente, tu corazón, ¿qué es lo que pasa? Está limpio. Ya no caben esos pensamientos, esos sentimientos. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es escritural, viene por medio de la palabra. Ajá, y hay una parte que dice, si me amas, guarda mi palabra. Claro. Guarda ese logo, guárdame a mí. No puede haber una persona que sea cristiana o nacida de nuevo que no ame su palabra. ¿Sí me estoy explicando? Sí. No puede haber una persona que se diga cristiana, que haya nacido de nuevo, que se diga que haya nacido de nuevo y que no ame su palabra. Por eso te voy a ser muy honesto y muy franco. Yo no tengo la autoridad para juzgar la salvación de nadie, pero sí dudo bastante de la salvación de muchas personas porque no veo hambre o apetito, gusto, placer, deleite en la palabra de Dios. Hay cristianos o personas que se dicen cristianos que aborrecen la Biblia, que la mantienen cerrada, que hacen todo lo posible por acallar la palabra de Dios. Esas personas no son cristianas. Sé que suena duro y sentencioso, pero es la verdad. El Señor Jesús oró en Juan 17:17, oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 10:17, acompáñame porque esto es importante. Una persona no va a nacer de nuevo fuera de la palabra. Si tú crees que solamente con orar es suficiente, es una ayuda, pero no es suficiente. Fíjate lo que dice Romanos 10:17, dice el texto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien decía, no sé si tú conozcas esta frase, que se le atribuye a Francisco de Asís, que dice: predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Y cuando tú lo escuchas sin mucho discernimiento, como que dices, suena muy bonito, suena bien. Obviamente hay que vivir el evangelio, claro. Pero mis amados, el evangelio tiene que ser predicado. Porque yo puedo vivir de una manera correcta, moral, pero hay personas que son religiosas, que son mundanas y viven bien, que no son asesinos, que no son violadores, y se van a ir al infierno, porque no creen en Cristo. Mis amados, tenemos que predicar el evangelio verbalmente. La fe es por el oír. Te tienen que escuchar predicar. ¿Cómo creerán en aquel de qué? De que no han oído. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No puede haber nuevo nacimiento en nadie si la palabra no es predicada. ¿Se da cuenta? La escritura es el único medio legitimado por Dios por sí mismo para salvar, para transformar, para crear nuevo nacimiento. Déjame darte 2 últimos versículos y con esto termino. Esto creo que fundamenta mucho lo que te estoy diciendo. Santiago 1:18. Viniste a un estudio bíblico, por lo tanto, pues tenemos que usar la escritura. Amén. Amén. Santiago 1:18. Dice el texto. Observa este extraordinario texto. ¿Estás conmigo? Amén. Santiago dice, Él, hablando acerca de Dios, dice, Él
de su voluntad, ¿qué hizo? Nos hizo nacer. ¿Por qué medio? Por la palabra de verdad. Vamos a repetirlo 3 veces. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es el medio para el nuevo nacimiento? La palabra. No hay otro medio. No es el bautismo. Es la palabra. Es la palabra. ¿Y te das cuenta quién hace este milagro? ¿Quién lo hace? Es Dios. Él dice, Él, en este versículo, ¿cuál es la participación que tú y yo tenemos? Ninguna. Él de su voluntad, porque Él quiso, porque Él es soberano, porque Él le place. Él dijo, yo quiero a mi hermano Lalo. Ese chaparrito yo lo quiero. Fue su voluntad y lo hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Con qué propósito? Para que seamos primicias de sus criaturas. Las primicias tienen que ver con un elemento de cosecha. ¿Te acuerdas de la semilla, verdad? Tú y yo somos las primicias de sus criaturas. Extraordinario texto. Un segundo texto y con ese culminamos. Primera de Pedro. Más adelantito de Santiago, vete a la siguiente carta. Primera de Pedro 1:23. Este es el golpe definitivo. Es la metralleta bíblica. Para que te quede claro que no es mi opinión. 1:23. ¿Ya estás ahí conmigo? Amén. Dice el texto. ¿Siendo qué? Renacidos. No de simiente, nuevamente la analogía de la semilla, ¿te das cuenta? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El texto nos dice, mis amados, enfatiza una vez más el poder de la Escritura para el nuevo nacimiento. El apóstol Pedro deja muy claro qué tipo de semilla fue plantada. La semilla que fue plantada en tu corazón no fue una semilla humana, corruptible. No es una semilla de este mundo. La semilla de este mundo, ¿qué crees? Es ahogada. La semilla de este mundo se la come Satanás. La semilla de este mundo produce frutos para el diablo y para el mundo. Pero la semilla que es plantada por la palabra de Dios da fruto en abundancia, al 30, al 60, al 100 por uno. Cuando crece es la más grande de las hortalizas. Es incorruptible, por lo tanto dice que es santa. Mis amados, la semilla es la palabra. La obra, mis amados, de Dios en el nuevo nacimiento es una obra eficaz, es una obra segura, duradera y estable por la potencia de la semilla. Fíjate más adelante en el versículo 24, ahí luego. Dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y el apóstol Pedro no está diciendo yo opino, yo siento, yo creo. No, el apóstol Pedro está citando las escrituras, está citando al profeta Isaías. Y está diciendo, hablando acerca del contraste de esta semilla, del contraste de la emoción humana y el verdadero nuevo nacimiento. Y dice, toda carne es como hierba. Toda la gloria del hombre, ¿qué? Como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro acerca de lo que hace el hombre? Mis amados, y esto quiero que te quede claro porque esto es una visión de la iglesia. Si el Señor nos permite una plantación de iglesia, tenemos que compartir esta visión. No es por medio de la emoción, no es por medio de la música o el griterío, no es por medio de cositas que hagamos. Si tú y yo lo podemos hacer, eso no es de Dios. Mis amados, el Señor se deleita en las obras imposibles, en los corazones más duros. Ahí donde el hombre no puede entrar, ahí Dios dice, ahí voy a plantar.
¿En serio? Sí, en serio. Porque todo lo que hace el hombre, ¿qué? Pasa. Cuando tú sales de estos lugares de emoción, de brincoteo, de jijiji, jajaja, la emoción, ¿qué pasa? Cuando llegas al lunes, ya se fue. La emoción pasa. Pero cuando la semilla de Dios es plantada en tu corazón, viene el lunes, viene el martes, hay problemas médicos, estás en el hospital, ya te corrieron del trabajo, te chocaste el coche, no sé, infinidad de cosas que pasan en tu vida y tú estás en el gozo del Señor, tú estás firme en Cristo, tú no necesitas ir a la iglesia a cargarte las pilas, no, porque tú traes las pilas ya cargadas. Tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la palabra de Dios que dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa semilla nadie la quita. ¿Y cuál es esa palabra? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mis amados, hasta este punto podemos concluir que, 1, el nuevo nacimiento es la obra de Dios en el alma humana, dando vida espiritual donde antes había muerte. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Punto número 2. El nuevo nacimiento es necesario porque nosotros no podemos lograrlo. Por nuestra condición de muerte, de corrupción, es necesario. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3. El nuevo nacimiento es sobrenatural. ¿Por qué? Porque tú y yo somos impotentes para lograr tal obra. 4. El nuevo nacimiento es únicamente posible por el poder de Dios aplicado por medio de la palabra de Dios en el corazón de los pecadores. ¿Tú lo crees? Di amén. Amén. Yo quiero que te preguntes, cierra tus ojos, y quiero que te preguntes a ti mismo internamente en tu corazón. No me respondas, es algo para ti. ¿Has nacido de nuevo? ¿La vida de Dios está en tu corazón? ¿Dios ha obrado vida espiritual en ti por medio de su palabra? No estoy hablando de emociones y no estoy hablando de experiencias. A la luz de lo que tú has meditado y estudiado el día de hoy, Dios ha obrado en tu corazón el milagro del nuevo nacimiento. Ninguna persona que haya nacido de nuevo es perfecta. Sigue batallando. Pero tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Tiene esperanza. Tiene victoria. Mis amados, oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias. Te damos la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Porque tu palabra, Señor, nos abruma sobremanera, Señor. Tu palabra, Señor, nos quita la venda de los ojos, Señor. Tu palabra nos derriba y nos levanta al mismo tiempo, nos destruye y nos edifica, nos confronta y nos anima. Nos desafía, Señor, a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Señor, yo ruego que todos los que han escuchado, Señor, esta palabra que es tuya, tú obres en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Y aquellos que ya han nacido de nuevo, reafírmalos, Señor, en la vida espiritual que les has dado. No permitas, Señor, que nos engañemos a nosotros mismos como Nicodemo. No permitas que nos quedemos contentos con lo superficial, con lo externo, con lo religioso. Queremos manifestar sincera y verdadera vida espiritual delante de ti primeramente y delante de los que nos rodean. Señor, que el agua de tu palabra nos limpie, nos purifique la mente, el corazón. Salte en nuestro corazón para vida eterna. Que tu Espíritu reine, more, guíe, dirija nuestra voluntad, palabras y pensamientos. Y si en algún momento, por alguna razón, Señor, nuestra mirada se aparta y nuestro corazón titubea y desmaya, que esa nueva vida espiritual que nos has dado nos aleje del mal camino, Señor.
Como dijo David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, nuevo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No nos quites el gozo de tu salvación. Tu espíritu noble nos sustente. Señor, afirma tu vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre oramos y decimos amén. Amén. Mis amados, al Señor le damos gloria porque este estudio que estamos teniendo del nuevo nacimiento es un estudio intenso. La próxima semana continuaremos mirando las características del nuevo nacimiento. Si el Señor lo permite, estará con nosotros el pastor Emanuel Castillo de la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz. Y bueno, tengo entendido que creo que nos están viendo desde la Clínica 29. Le mandamos saludos a nuestro hermano David. Le amamos en el Señor. Le esperamos aquí con los brazos abiertos. Échele ganas, recupérese y que la voz del Señor resuene ahí donde usted está. Yo sé que lo está haciendo. Iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos. Vamos a repetir nuestro texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Mis amados, al Señor le damos gloria. Sigamos orando por nuestro propósito de plantación. Sigamos orando por la salud de nuestro hermano David. Sigamos orando por las peticiones de iglesia. Sigamos apoyando a las necesidades espirituales y materiales de esta asamblea de los santos y que el Señor nos permita hacer proezas en su nombre. Mis amados, gracias a ustedes que nos están acompañando desde la transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, lo va a ver usted en YouTube y lo va a escuchar en SoundCloud y en Spotify. Todos los días estamos escuchando el plan de lectura McChain, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y recuerde que todos los lunes estamos estudiando los atributos de Dios. Y próximamente vamos a estar leyendo acerca de el contentamiento cristiano, el nuevo audiolibro de Ministerios Voz que Clama de Jeremiah Burroughs. Cómo aprender a ser feliz como cristiano. Mis amados, tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Ánimo y adelante. Y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.